El Vaticano es un lugar envuelto en misterio. Durante siglos, ha sido el centro del poder espiritual de la Iglesia Católica, pero también un sitio lleno de secretos, documentos ocultos y verdades que jamás han salido a la luz. Sin embargo, hay una historia en particular que ha sido cuidadosamente protegida. Un secreto tan aterrador que podría cambiar la forma en la que entendemos la fe, la historia y la realidad misma. Para comprender este misterio, primero debemos adentrarnos en los archivos secretos del Vaticano, un lugar inaccesible para la mayoría de los mortales. Este archivo contiene documentos que datan de hace más de 1000 años, textos prohibidos, correspondencia de papas con líderes mundiales y registros de eventos que la Iglesia ha preferido mantener en la sombra. Se dice que aquí se encuentra la prueba de fenómenos inexplicables, exorcismos documentados y hasta evidencia de seres que no pertenecen a este mundo. Pero hay algo más, algo que incluso dentro del Vaticano es considerado peligroso. Un documento que ha sido ocultado durante siglos y que, según algunos investigadores, revela un conocimiento prohibido. Este texto, conocido por unos pocos como el Testamento de la Oscuridad, contiene información que podría cambiar nuestra percepción de la historia y de lo divino. Se dice que este documento narra el testimonio de un sacerdote del siglo XV que aseguró haber sido testigo de un evento imposible. Según su relato, dentro de los pasillos más profundos del Vaticano, donde solo pueden entrar los más altos representantes de la Iglesia, existe una puerta. Una puerta que no lleva a ningún lugar terrenal. Y aquí es donde la historia comienza a tornarse aún más inquietante. Porque según este sacerdote, esa puerta no solo existe, sino que es vigilada día y noche por un grupo selecto de clérigos, conocidos como los guardianes del umbral. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Por qué se ha mantenido en secreto durante siglos? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es un relato que desafía las creencias más profundas de la humanidad y que, de ser cierto, podría revelar un secreto aterrador sobre lo que realmente ocurre en el Vaticano cuando las puertas se cierran y la noche cae sobre Roma. La existencia de esta puerta prohibida en el Vaticano ha sido tema de especulación durante siglos. Pocos han oído hablar de ella, y aún menos han logrado acercarse a su ubicación exacta. Pero los que han escuchado susurros sobre su propósito aseguran que no es una simple puerta, sino un umbral que conduce a algo más, algo que la Iglesia ha intentado mantener bajo absoluto secreto. Para entender mejor su origen, es necesario remontarnos al siglo XV, cuando el sacerdote que mencionamos anteriormente dejó su testimonio en el documento conocido como el Testamento de la Oscuridad. Este sacerdote, cuyo nombre fue deliberadamente borrado de los registros históricos, describió en su escrito una serie de eventos aterradores que ocurrieron dentro del Vaticano. Según su relato, una noche mientras realizaba sus labores en la biblioteca del Palacio Apostólico, escuchó un sonido extraño, un murmullo profundo que no parecía venir de ningún lugar en particular. Su curiosidad lo llevó a explorar los pasillos más oscuros y recónditos del Vaticano, donde pocos tenían acceso. Fue entonces cuando notó algo inusual: un grupo de clérigos, vestidos con túnicas negras y portando velas encendidas, se dirigían hacia una parte del edificio que, según él, no figuraba en ningún mapa oficial. Lo siguió a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto. Los hombres ingresaron por un estrecho pasadizo que parecía conducir hacia las profundidades del Vaticano. Con el corazón latiendo con fuerza, el sacerdote se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo a medida que avanzaba. Al llegar a una enorme puerta de piedra, se detuvo, ocultándose en las sombras. Desde ahí, pudo presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Uno de los clérigos comenzó a recitar en latín, pero las palabras no eran oraciones comunes. Eran frases que parecían formar parte de un ritual antiguo, prohibido. A medida que la voz del líder resonaba en la cámara, la puerta comenzó a temblar. No había pernos, cerraduras ni mecanismos visibles, sin embargo, algo del otro lado parecía responder. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido gutural, un lamento profundo que no parecía provenir de ningún ser humano. El sacerdote sintió su piel erizarse mientras comprendía que algo estaba vivo detrás de esa puerta. Aterrorizado, trató de alejarse sin hacer ruido, pero sus pasos traicionaron su presencia. Uno de los clérigos volteó bruscamente y sus ojos se encontraron.
En ese instante, el sacerdote supo que había cometido el peor error de su vida. Los hombres lo rodearon de inmediato, y antes de que pudiera decir una palabra, sintió una mano helada posarse sobre su hombro. Fue llevado a la fuerza hacia una habitación donde, según su testimonio, pasó los siguientes días bajo estricta vigilancia. Durante los interrogatorios, le exigieron que explicara cómo había llegado hasta ese lugar y qué había visto. Pero él nunca pudo revelar lo que realmente sintió en ese momento. Porque más allá del miedo, más allá de la confusión, había algo que lo atormentaba aún más, lo que escuchó justo antes de ser descubierto. Un susurro que parecía provenir desde el otro lado de la puerta, pronunciando su nombre con una voz que no pertenecía a este mundo. Desde ese día, el sacerdote fue obligado a guardar silencio. No sabemos exactamente qué ocurrió con él después de escribir su testimonio, pero hay registros de que su existencia fue completamente borrada de los archivos eclesiásticos. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su testimonio sobrevivió, escondido entre los documentos olvidados del Vaticano, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a enfrentar la verdad. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa puerta? ¿Es una simple habitación oculta, o algo mucho más aterrador? La respuesta a esa pregunta nos lleva a otro misterio aún más inquietante, el verdadero propósito de los guardianes del umbral y la razón por la que esta puerta ha sido protegida durante siglos. El testimonio del sacerdote desaparecido es solo una de las muchas piezas de un rompecabezas que el Vaticano ha mantenido en secreto por siglos. Sin embargo, hay otro elemento clave en esta historia: los guardianes del umbral, una orden oculta dentro de la Iglesia, cuya única misión es vigilar la puerta prohibida y evitar que algo, o alguien, cruce su umbral. Poco se sabe sobre la identidad de estos guardianes. No aparecen en los registros oficiales del Vaticano, no tienen títulos eclesiásticos conocidos y su existencia es negada incluso por los miembros más altos de la jerarquía católica. Sin embargo, hay informes de ciertos cardenales que, en sus diarios personales, mencionan la presencia de hombres vestidos con sotanas oscuras, cuyas caras rara vez se dejan ver y que patrullan los pasillos más profundos de la ciudad del Vaticano solo después de la medianoche. Según relatos filtrados por algunos exmiembros de la Iglesia, la ceremonia para convertirse en guardián del umbral es brutal y secreta. No es una orden a la que se pueda postular libremente. Los elegidos son seleccionados desde temprana edad, aislados del resto de los sacerdotes y sometidos a un entrenamiento riguroso en conocimientos arcanos, control mental y resistencia física. Se dice que una vez que alguien ingresa en sus filas, jamás puede abandonarlas. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué se necesita una orden secreta solo para custodiar una puerta? Algunos investigadores creen que la respuesta está en lo que yace detrás de esa puerta. Y aquí es donde la historia se torna aún más perturbadora. Uno de los pocos documentos que menciona a los guardianes del umbral proviene de una carta fechada en 1938, firmada por un alto miembro de la Iglesia cuyo nombre fue censurado en los registros. La carta fue enviada al Papa Pío XI y advertía sobre un evento inminente relacionado con la puerta prohibida. Según la carta, durante una noche de tormenta, uno de los guardianes rompió la regla más importante, se acercó demasiado a la puerta. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero los otros guardianes lo encontraron horas después en el suelo, temblando y murmurando palabras ininteligibles. Sus ojos estaban completamente en blanco, y no volvió a hablar jamás. Lo más aterrador es lo que sucedió después. La carta menciona que, tras el incidente, comenzaron a escucharse golpes provenientes del otro lado de la puerta. No eran golpes rítmicos ni predecibles, sino golpes erráticos, furiosos, como si algo tratara de salir. El Vaticano entró en pánico. Se ordenó reforzar la vigilancia y se convocó a los exorcistas más experimentados de la Iglesia. Pero nada de esto sirvió. Durante las siguientes semanas, varios de los guardianes comenzaron a experimentar síntomas inexplicables, episodios de insomnio severo, alucinaciones en las que veían figuras sombrías observándolos desde las esquinas de sus habitaciones, y en los casos más extremos, una sensación de que algo intentaba poseerlos desde dentro. Finalmente, el Papa Pío XI dio una orden tajante: la puerta debía sellarse con un ritual antiguo que solo los más altos representantes de la Iglesia conocían. Se dice que el ritual involucró la quema de incienso especial,
cánticos en una lengua desconocida y el uso de una reliquia sagrada que nunca fue identificada. Desde aquella noche, el Vaticano ha mantenido un control aún más estricto sobre la zona donde se encuentra la puerta prohibida. Nadie, salvo los guardianes del umbral y ciertos altos cargos, tiene permitido siquiera acercarse. Pero el verdadero miedo no es que alguien del Vaticano la abra. Lo que realmente aterra a los que conocen este secreto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerla sellada, la puerta sigue emitiendo ruidos inexplicables de vez en cuando. Y según algunos rumores recientes, en los últimos años los golpes han vuelto a escucharse, cada vez más fuertes. El misterio de la puerta prohibida en el Vaticano no terminó con el ritual de sellado realizado en 1938. De hecho, lo que ocurrió después solo aumentó el temor dentro de la iglesia. Aunque la puerta permaneció cerrada, las manifestaciones inexplicables no cesaron. Registros no oficiales hablan de al menos 3 incidentes ocurridos en las décadas posteriores, en los que la puerta mostró signos de actividad. El primero sucedió en 1952. Cuando un grupo de monjes que realizaba labores de restauración en una de las bibliotecas subterráneas del Vaticano reportó haber escuchado susurros en latín provenientes del pasillo donde se encontraba la puerta. Estos susurros no eran oraciones comunes, sino frases fragmentadas que, según un sacerdote que logró escribirlas antes de ser obligado a guardar silencio, decían cosas como, nos vigilan. Pero no pueden detener lo que viene y el sello se debilita. Pero lo más aterrador de este caso es que uno de los monjes afirmó haber visto una sombra moverse bajo la puerta, como si algo al otro lado estuviera caminando de un lado a otro, esperando el momento adecuado para salir. El segundo incidente ocurrió en 1976, cuando un cardenal de alto rango, cuyo nombre nunca fue revelado, decidió desafiar las reglas del Vaticano e intentó forzar la entrada a la habitación prohibida. Nadie sabe exactamente qué pasó dentro, pero se dice que los guardias lo encontraron minutos después paralizado y con la mirada vacía, murmurando sin cesar una sola frase, no es el infierno, es peor. Desde ese día, el cardenal jamás volvió a hablar ni a reconocer a nadie. Fue trasladado a un monasterio aislado y, según algunos informes filtrados, pasó el resto de sus días dibujando símbolos extraños en las paredes de su celda con su propia sangre. El tercer incidente ocurrió mucho más recientemente, en 2005. Un grupo de trabajadores que realizaba mantenimiento en la zona cercana a la puerta prohibida reportó haber escuchado un llanto profundo y desgarrador proveniente del otro lado. No era un llanto humano, según los testigos, sonaba demasiado profundo, demasiado gutural, como si algo no completamente de este mundo estuviera lamentándose. Cuando uno de los trabajadores se acercó demasiado y puso la oreja contra la piedra, gritó y cayó desmayado al instante. Cuando despertó, estaba en un estado de shock y solo pudo decir una cosa antes de perder el conocimiento nuevamente. Nos está llamando por nuestros nombres. Este último caso causó tal revuelo dentro del Vaticano que se tomó la decisión de reforzar la vigilancia en la zona y colocar nuevas medidas de seguridad, entre ellas la instalación de cámaras y sensores de movimiento. Sin embargo, esto solo sirvió para aumentar el misterio, ya que las grabaciones comenzaron a registrar anomalías imposibles. En varias ocasiones, los guardias revisaron las cintas de seguridad solo para encontrar que las grabaciones estaban llenas de interferencias inexplicables, como si algo estuviera alterando la señal en la zona de la puerta. Pero lo peor ocurrió en 2014, cuando una cámara captó algo escalofriante. Según un informe filtrado por un exmiembro de la Guardia Suiza del Vaticano, una de las grabaciones mostró claramente cómo la puerta, sin que nadie la tocara, comenzó a vibrar ligeramente, como si algo del otro lado estuviera empujándola. Y justo antes de que la imagen se cortara por completo, un sonido quedó registrado en el audio. No fue un golpe. No fue un grito. Fue una voz. Una voz grave, distorsionada, que pronunció con claridad una sola palabra en latín antes de que la transmisión se interrumpiera. Aperite. Que en español significa ¿Abran? ¿Quién o qué estaba tratando de comunicarse? ¿Qué hay realmente al otro lado de la puerta prohibida? Lo que ocurrió después ha sido aún más perturbador. Porque, según informes recientes, el Vaticano no solo ha reforzado la seguridad en torno a la puerta, sino que también ha enviado un nuevo grupo de sacerdotes exorcistas.
quienes parecen estar realizando un ritual aún más antiguo y desconocido. ¿Será que el sello que protege el umbral está perdiendo su poder? Si los rumores son ciertos, lo que ocurrió después de la última grabación en 2014 marcó un punto de inflexión en la historia oculta del Vaticano. Hasta ese momento, las manifestaciones extrañas habían sido esporádicas y controladas, pero algo cambió. Las medidas de seguridad se reforzaron drásticamente. No solo se prohibió el acceso a cualquier persona ajena a los guardianes del umbral, sino que también se clausuraron pasillos enteros del Vaticano, bloqueando toda ruta de acceso hacia la misteriosa puerta. Algunos creen que estas precauciones indican que los líderes de la Iglesia saben algo que el resto del mundo ignora. El sello que mantiene cerrada la puerta está debilitándose rápidamente. Uno de los indicios más inquietantes provino de un grupo de sacerdotes exorcistas convocados en secreto a finales de 2015. Según filtraciones internas, estos hombres de fe no fueron llamados para exorcizar a una persona, sino para contener algo que estaba tratando de cruzar el umbral. El Vaticano, como es habitual, no ha confirmado ni desmentido estas versiones. Pero hay ciertos documentos y testimonios que sugieren que los exorcismos realizados en la Ciudad del Vaticano han aumentado significativamente en los últimos años. Algunos afirman que estos rituales no se realizan sobre individuos poseídos, sino para reforzar la barrera que impide que lo que está detrás de la puerta cruce hacia nuestro mundo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora. Uno de los sacerdotes que participó en estas ceremonias, el padre Benedetto Rinaldi, desapareció misteriosamente semanas después de su última intervención en la zona prohibida. Su desaparición nunca fue reportada oficialmente, pero su familia, al notar su ausencia, inició una búsqueda desesperada. Según un exmiembro de la Guardia Suiza, Benedetto fue visto por última vez caminando en los pasillos subterráneos del Vaticano en completo estado de trance, murmurando frases en un latín arcaico que nadie pudo comprender. La última persona que lo vio aseguró que el sacerdote parecía estar respondiendo a alguien, aunque estaba completamente solo. El testimonio más inquietante proviene de un trabajador del Vaticano que afirma que, días antes de la desaparición de Benedetto, lo escuchó hablar en voz baja con otro sacerdote. Según este testigo, Benedetto le confesó a su compañero algo que lo había aterrorizado hasta los huesos. Lo hemos estado interpretando mal. No está tratando de salir. Nos está invitando a entrar. Esta revelación cambia por completo la perspectiva sobre lo que se esconde detrás de la puerta prohibida. Hasta ahora, la mayoría creía que lo que se intentaba contener era una entidad maligna esperando el momento para liberarse. Pero, ¿y si en realidad es un portal que lleva a algún lugar mucho peor? Las teorías que surgen de esta idea son aún más perturbadoras. Algunos expertos en teología y demonología creen que esta puerta podría no estar sellando una entidad demoníaca en sí, sino el acceso a una dimensión completamente distinta. Una dimensión donde las leyes del tiempo y el espacio no se aplican, donde el concepto de bien y mal es irrelevante, y donde los seres que habitan en ella son mucho más antiguos que cualquier demonio conocido por la humanidad. Existen referencias a este concepto en antiguos textos apócrifos, documentos que la Iglesia ha tratado de mantener ocultos por siglos. Uno de estos escritos menciona un umbral de sombras ubicado en la ciudad sagrada que conecta nuestro mundo con un lugar descrito como la boca del vacío. Si el Vaticano tiene conocimiento de esto, entonces la existencia de los guardianes del umbral cobra aún más sentido. No están protegiendo a la humanidad de un demonio común, ni siquiera del mismo infierno, están evitando que alguien, o algo, descubra el camino a ese lugar y quede atrapado para siempre. Y aquí viene la parte más aterradora. Desde 2020, hay reportes de que la actividad en la zona de la puerta ha aumentado de manera preocupante. Testimonios anónimos de algunos empleados del Vaticano aseguran que se han registrado vibraciones en el suelo, como si algo estuviera moviéndose bajo los cimientos de la Santa Sede. Algunos afirman que los susurros han regresado, y que esta vez no son solo en latín, sino en un idioma completamente desconocido. Otros dicen que, en noches específicas del año, cuando la luna está en su punto más alto, es posible escuchar un lamento profundo proveniente del otro lado de la puerta. Un sonido que no pertenece a ninguna criatura humana, pero que transmite una sensación de desesperación insondable. ¿Qué está pasando realmente en el Vaticano? ¿Por qué el aumento de actividad en la puerta prohibida?
Si las filtraciones recientes son ciertas, la Iglesia podría estar enfrentándose al evento más aterrador de su historia, el momento en el que el sello se rompa por completo. Desde los primeros registros sobre la misteriosa puerta prohibida del Vaticano, el objetivo principal siempre ha sido evitar que algo cruce el umbral. Pero en los últimos años, la situación ha cambiado. Lo que antes parecía estar contenido ha comenzado a mostrar signos de mayor actividad, como si hubiera despertado de un letargo milenario. Los informes filtrados sugieren que, a partir de 2021, las manifestaciones en torno a la puerta se han vuelto más intensas y más difíciles de ocultar. Varios guardias que patrullan la zona en las madrugadas han asegurado haber escuchado pasos pesados resonando del otro lado, seguidos de un sonido indescriptible, como el crujir de huesos y carne retorciéndose. Pero hay un detalle aún más perturbador. Algunos testigos aseguran que, en ciertas noches, han visto sombras moviéndose bajo la puerta, proyectadas sobre el suelo como si algo estuviera acechando en el otro lado. Lo escalofriante es que estas sombras no tienen una forma humana, parecen criaturas de extremidades alargadas y torsos deformes, con movimientos erráticos, como si estuvieran luchando por mantenerse en pie. El Vaticano, al notar el aumento de estos fenómenos, ha reforzado las medidas en torno a la puerta, pero parece que ya no es suficiente. A finales de 2022, uno de los miembros de los Guardianes del Umbral, el grupo de sacerdotes especializados en contener lo que sea que esté atrapado ahí, fue hallado en un estado de shock severo, con la mirada perdida y murmurando en un idioma incomprensible. Al principio, se pensó que sufría un colapso nervioso, pero luego los investigadores descubrieron algo aterrador: su voz no era la única que se escuchaba en la sala. Un micrófono de seguridad captó otro sonido, una voz baja y gutural que parecía estar susurrándole al oído. Cuando analizaron el audio, lograron identificar una frase pronunciada por esa segunda voz. «Ya casi es la hora». ¿La hora de qué? Este hallazgo causó pánico dentro de la Santa Sede. Si algo detrás de la puerta está consciente del tiempo, significa que no solo está esperando, sabe exactamente cuándo ocurrirá el momento en que pueda cruzar al otro lado. Pero lo más inquietante ocurrió a mediados de 2023. Un grupo de teólogos e historiadores del Vaticano fue convocado de urgencia para analizar antiguos textos que podrían contener pistas sobre el origen de la puerta. Tras meses de estudio, llegaron a una conclusión aterradora. La puerta no fue creada por la Iglesia. Fue encontrada. Este descubrimiento cambia por completo la narrativa oficial del Vaticano. Durante siglos, se creyó que la Iglesia había construido esta estructura con el propósito de sellar algo maligno. Pero los documentos recientemente analizados sugieren que la puerta ya estaba ahí mucho antes de la fundación del Vaticano. En otras palabras, Roma se construyó sobre algo que ya existía. Algunos de los textos hacen referencia a una antigua civilización perdida, anterior a los romanos, que aparentemente conocía el verdadero propósito de la puerta. En tablillas descifradas recientemente, se menciona a una raza de seres que custodiaban el umbral entre los mundos y advertían que la puerta nunca debía ser abierta, sin importar el costo. Pero el detalle más aterrador es lo que esos textos describen sobre lo que hay del otro lado. Las traducciones indican que lo que se esconde tras la puerta no es un demonio, no es un espíritu, sino algo mucho peor, una entidad que no pertenece a nuestra realidad. Un ser que no tiene forma física en nuestro mundo, pero que ha intentado, durante milenios, encontrar una manera de entrar. Y si lo logra, el Vaticano ya sabe lo que ocurrirá. El manuscrito más antiguo encontrado sobre el tema contiene un mensaje escalofriante. Fue escrito por un sacerdote anónimo en el siglo IV, y advierte lo siguiente: cuando la barrera ceda y el umbral se rompa, la sombra sin nombre entrará. No lo hará con fuego ni destrucción, sino con silencio. Y cuando lo haga, el mundo olvidará lo que una vez fue. ¿Podría esto significar que la presencia detrás de la puerta tiene la capacidad de borrar la realidad? ¿Podría alterar la percepción de la humanidad de tal manera que ni siquiera nos daríamos cuenta de su llegada? Lo que es aún más desconcertante es que, en el último año, el Vaticano ha intensificado sus esfuerzos para encontrar una solución definitiva al problema. En 2024, se filtró información sobre un proyecto secreto dentro de la Iglesia que estaría buscando sellar la puerta de una manera permanente, utilizando conocimientos que no provienen de la tradición cristiana.
sino de rituales arcanos que han permanecido ocultos durante siglos. ¿Qué es lo que temen tanto los líderes del Vaticano? ¿Por qué ahora están recurriendo a métodos desconocidos? Lo único seguro es que algo está ocurriendo. Y si los últimos eventos son una señal de lo que está por venir, tal vez sea demasiado tarde para detenerlo. La revelación de que la puerta prohibida del Vaticano no fue construida por la Iglesia, sino que fue encontrada mucho antes de la fundación de Roma, cambió por completo la percepción sobre su propósito. No era un simple sello impuesto por sacerdotes cristianos, sino un vestigio de una civilización olvidada, cuyos conocimientos sobre la verdadera naturaleza del umbral se han perdido en la historia. Sin embargo, lo más perturbador es que esta información nunca fue destinada al conocimiento público. Los documentos que revelaban esta verdad fueron clasificados de inmediato y ocultados en los archivos secretos del Vaticano. Solo un puñado de personas dentro de la Santa Sede tiene acceso a ellos. A partir de 2024, los esfuerzos por reforzar el sello de la puerta aumentaron exponencialmente. Testigos anónimos dentro del Vaticano han reportado que se están llevando a cabo rituales desconocidos hasta ahora, con símbolos y cánticos que no pertenecen a ninguna rama tradicional del cristianismo. Esto sugiere que la Iglesia ha recurrido a conocimientos más antiguos, quizás incluso anteriores a la Biblia misma. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en los últimos años que ha llevado al Vaticano a una respuesta tan desesperada? Uno de los eventos más inquietantes ocurrió a finales de 2023, cuando un grupo de monjes encargados de la seguridad en la zona prohibida escuchó una serie de golpes en la puerta. Según los reportes internos, los golpes no eran débiles ni accidentales, eran repetitivos, rítmicos, como si alguien, o algo, del otro lado estuviera tratando de llamar. Los guardias que presenciaron esto afirman que los golpes duraron aproximadamente 13 minutos, hasta que, de manera abrupta, cesaron por completo. Pero lo que ocurrió después dejó a todos en estado de shock. Las paredes aledañas comenzaron a transpirar un líquido oscuro. El Vaticano trató de encubrir la situación, pero se sabe que muestras de ese líquido fueron enviadas a un laboratorio privado para su análisis. Lo que descubrieron fue escalofriante. Según los reportes filtrados, el fluido no era agua ni ningún tipo de humedad común. Contenía restos de hemoglobina y trazas de un material orgánico desconocido, como si la piedra misma estuviera sangrando. Los teólogos y exorcistas convocados para estudiar el fenómeno llegaron a una conclusión aterradora: algo en el otro lado está cada vez más cerca de romper la barrera. Pero esto no fue lo único. A inicios de 2024, cámaras de seguridad dentro del Vaticano registraron una anomalía inexplicable. En la madrugada del 3 de enero, las grabaciones muestran que, por exactamente 6 minutos y 46 segundos, todas las luces en la zona prohibida se apagaron sin ninguna explicación. Los sistemas eléctricos no reportaron fallos, y no hubo señales de sabotaje. Cuando la luz volvió, un grupo de guardias se encontró con un rastro de pisadas húmedas que se extendía desde la puerta hasta el pasillo principal. Lo perturbador de estas huellas es que no tenían una forma humana clara. Eran alargadas, irregulares, como si una criatura con extremidades deformes hubiera caminado a través de la piedra. El Vaticano jamás ofreció una explicación pública sobre este evento, pero la reacción inmediata de la Santa Sede fue reforzar la vigilancia en la zona. Desde entonces, las medidas de seguridad incluyen turnos dobles de la Guardia Suiza, monjes rezando continuamente en el sitio y restricciones absolutas para el ingreso de cualquier persona ajena al círculo de la Iglesia. Pero lo más inquietante ocurrió hace apenas unos meses, en junio de 2024. Un sacerdote que trabajaba en el archivo secreto del Vaticano desapareció sin dejar rastro. Su nombre nunca fue revelado oficialmente, pero fuentes cercanas afirman que él estaba investigando documentos sobre la puerta prohibida cuando desapareció. Lo extraño es que su oficina estaba cerrada por dentro. Cuando lograron entrar, encontraron su escritorio desordenado, papeles esparcidos por el suelo, y una sola frase garabateada en latín en una de las hojas. La frase decía, non est tempus aperitur. Su traducción más cercana es, no hay tiempo. Se abre. El Vaticano, como era de esperarse, nunca mencionó el incidente. Pero esto ha generado un nuevo temor entre los expertos en teología y ocultismo. ¿Y si ya no es la Iglesia la que controla la apertura de la puerta?
¿Y si lo que está del otro lado ha decidido abrirla por sí mismo? Los eventos recientes sugieren que el umbral está llegando a su punto de ruptura. Si el sello se ha mantenido por siglos, ¿por qué ahora parece estar colapsando? Algunos creen que la respuesta no tiene que ver con el Vaticano en sí, sino con la humanidad entera. Desde hace siglos, la Iglesia ha ocultado al mundo lo que realmente se esconde detrás de la puerta prohibida. Pero ahora, los últimos eventos sugieren que el sello que ha contenido la oscuridad está al borde del colapso. Y lo más inquietante es que la apertura de la puerta podría no depender del Vaticano, sino de la humanidad misma. Expertos en ocultismo y teólogos independientes han comenzado a teorizar que el umbral nunca fue un simple acceso sellado. En realidad, podría tratarse de un reflejo de la condición del mundo, un punto de convergencia entre nuestra realidad y algo más. Algo que se fortalece con el caos, el sufrimiento y el desequilibrio de la humanidad. Si esto es cierto, entonces la razón por la que la puerta ha mostrado signos de actividad en los últimos años podría estar relacionada con los constantes conflictos que azotan al planeta. Guerras, pandemias, crisis globales. El sufrimiento masivo podría estar debilitando la barrera. Esta idea no es nueva. Desde la antigüedad, diversas culturas han hablado de lugares sagrados que funcionan como sellos o barrotes espirituales que mantienen el orden del mundo. Algunos creen que la puerta en el Vaticano es uno de estos sellos, y que su existencia está directamente conectada con el equilibrio entre el bien y el mal en la tierra. Si la humanidad se sumerge en la desesperación, el sello se debilita. Pero hay algo aún más aterrador. En una filtración reciente, un investigador que trabajó dentro del Vaticano aseguró haber visto un documento que hablaba de las señales previas a la apertura de la puerta. Estas señales fueron escritas hace siglos y describen eventos específicos que ocurrirían poco antes de que el umbral se rompiera. Hasta ahora, 3 de esas señales ya se han cumplido. El tiempo dejará de ser constante. En los últimos años, han habido múltiples reportes de anomalías temporales en distintas partes del mundo. Personas que aseguran haber vivido lapsos de tiempo perdidos, aviones que desaparecen por minutos y reaparecen sin explicación, y grabaciones que muestran desajustes en relojes sincronizados. Los espejos reflejarán más de lo que deben. Investigaciones paranormales han reportado un aumento en fenómenos inexplicables relacionados con los espejos. En algunos casos, testigos afirman haber visto sombras que no deberían estar ahí, reflejos que no corresponden con la realidad, y en algunos casos, incluso figuras que observan desde el otro lado. Las puertas se abrirán por sí solas. Este fenómeno ha sido documentado en varias partes del mundo, especialmente en edificios religiosos. Portones cerrados con seguro que se abren sin ninguna razón aparente, cerraduras que fallan misteriosamente y puertas en monasterios que crujen solas en mitad de la noche. Si estos presagios son reales, solo falta una señal más para que la puerta prohibida se abra definitivamente. Y según el documento filtrado, esta última señal es la más aterradora de todas. El guardián desaparecerá y su voz será la primera en ser oída desde el otro lado. ¿Qué significa esto? Algunos creen que hace referencia a un alto miembro del Vaticano, una figura clave dentro de la Iglesia que podría desvanecerse sin dejar rastro. Otros piensan que se trata de algo más simbólico, que podría referirse a la desaparición de la fe o de la protección espiritual que la humanidad ha tenido durante siglos. Pero lo más inquietante es la segunda parte de la profecía: la voz del otro lado será oída primero. Esto significaría que, antes de que la puerta se abra completamente, algo del otro lado se comunicará con nosotros. Y según algunos investigadores, esto ya pudo haber ocurrido. En julio de 2024, una serie de incidentes estremecieron al Vaticano. Durante una misa privada en la Basílica de San Pedro, los micrófonos de la iglesia captaron un sonido extraño en medio de la transmisión. Lo que al principio pareció una simple interferencia se convirtió en algo mucho más siniestro cuando los técnicos analizaron la grabación. Lo que descubrieron fue escalofriante. En un fragmento de audio, se escucha claramente una voz profunda y distorsionada susurrando algo en un idioma desconocido. Expertos en lingüística intentaron descifrar el mensaje, pero no lograron encontrar coincidencias con ninguna lengua humana conocida. Sin embargo, tras aplicar filtros de sonido, se descubrió que la voz repetía una sola palabra en varias ocasiones. Aperta.
En latín, esto significa ábrela. El Vaticano nunca reconoció públicamente el incidente. Pero fuentes internas aseguran que, desde entonces, los intentos por reforzar la barrera han sido cada vez más desesperados. Algunos teólogos han comenzado a especular que, si la última señal ya se ha manifestado, entonces la apertura de la puerta es inminente. El problema es que nadie sabe con certeza qué sucederá cuando finalmente se rompa el sello. Algunos creen que desatará el caos absoluto en la tierra. Otros piensan que simplemente dejaremos de existir sin siquiera darnos cuenta de lo que ha ocurrido. Pero hay una teoría aún más perturbadora. ¿Qué pasaría si la puerta no se abre hacia nuestro mundo, sino hacia nuestra mente? ¿Qué pasaría si lo que está del otro lado no necesita entrar físicamente, sino solo ser percibido por nosotros? Si eso fuera cierto, entonces su llegada no sería con fuego ni destrucción, sino con un simple susurro en nuestras mentes. Y cuando eso ocurra, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Si la puerta prohibida del Vaticano realmente es un sello que mantiene algo contenido, y si las señales han comenzado a manifestarse, entonces la gran pregunta es, ¿qué hay al otro lado? Las teorías más conservadoras dentro de la Iglesia sostienen que podría tratarse de un acceso a una dimensión infernal, una prisión creada por Dios para contener a entidades caídas. Sin embargo, el verdadero miedo del Vaticano no es que algo salga, sino que algo entre. El último documento filtrado, encontrado en los archivos secretos, hace referencia a una antigua advertencia escrita en latín. No solo retiene. ¿Puede invitar? Esto sugiere que la puerta no es únicamente un sello, sino un puente de comunicación. Es decir, que la barrera no solo impide la salida de lo que está atrapado, sino que también podría permitir la entrada de quienes buscan contactar con el otro lado. Si esto es cierto, entonces la pregunta que pocos se atreven a hacer es la siguiente. ¿Alguien dentro del Vaticano ha intentado abrir la puerta intencionalmente? Las desapariciones inexplicables. Desde que la vigilancia en la zona prohibida se ha intensificado, ha habido casos de desapariciones extrañas dentro del Vaticano, especialmente entre sacerdotes y monjes que han tenido acceso a información sobre la puerta. El más inquietante ocurrió en septiembre de 2024. Un exorcista reconocido dentro de la Santa Sede, del cual se omite su nombre por seguridad, desapareció en circunstancias inexplicables luego de recibir permiso para estudiar los documentos más antiguos sobre el umbral. Lo extraño de este caso es que, pocos días antes de su desaparición, él mismo reportó que había escuchado voces dentro del área restringida. Voces que mencionaban su nombre en latín, aunque no había nadie cerca. En su última conversación con un colega, afirmó algo inquietante. Me observan desde el otro lado. Pero no me quieren fuera, me quieren dentro. 4 días después, desapareció sin dejar rastro. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más aterradoras. Los guardias que revisaron su oficina encontraron que su última búsqueda en la base de datos del Vaticano estaba relacionada con un término que no había sido investigado en siglos. El nombre perdido. El misterio del nombre perdido. Según algunos documentos antiguos, antes de ser sellada, la puerta tenía una inscripción que fue borrada deliberadamente. Nadie sabe con certeza qué decía, pero se cree que contenía un nombre prohibido, algo que no debía ser pronunciado jamás. Algunos teólogos han especulado que podría ser el nombre verdadero de la entidad contenida detrás de la puerta. Y esto es crucial, porque en múltiples tradiciones esotéricas se cree que conocer el verdadero nombre de una entidad otorga poder sobre ella. Si alguien dentro del Vaticano ha descubierto este nombre, entonces existe la posibilidad de que esté intentando usarlo para algo impensable, abrir la puerta de manera controlada. Pero, ¿con qué propósito? El plan oculto del Vaticano. Existen teorías que sugieren que dentro de la jerarquía más alta de la Iglesia hay facciones con distintos intereses sobre la puerta prohibida. Algunos buscan sellarla para siempre, creyendo que su apertura sería el fin de la humanidad. Pero otros podrían estar interesados en abrirla, convencidos de que lo que está del otro lado no es necesariamente una amenaza, sino una fuente de conocimiento absoluto. De hecho, hay registros de reuniones secretas dentro del Vaticano en las que se ha discutido la posibilidad de que la entidad atrapada no sea demoníaca, sino algo más antiguo, algo que precede incluso a la concepción tradicional del bien y el mal. Si esto es cierto,
entonces existe la posibilidad de que algunos dentro del Vaticano vean la puerta como un acceso a un conocimiento prohibido que la humanidad nunca debió alcanzar. Sin embargo, hay una advertencia en los textos antiguos que parece haber sido ignorada por aquellos que intentan acceder al otro lado. Un fragmento escrito en arameo advierte lo siguiente: el que escuche la voz del otro lado no volverá a soñar. El que cruce el umbral olvidará su propio nombre. El que abra la puerta nunca más volverá a cerrar los ojos. Esto ha sido interpretado por algunos como una advertencia literal: quien logre cruzar la puerta perderá algo esencial de sí mismo y jamás volverá a ser humano. El ritual final y la cuenta regresiva. Reportes recientes afirman que el Vaticano ha realizado un último intento por sellar la puerta definitivamente. En la madrugada del 1 de octubre de 2024, un grupo selecto de cardenales y exorcistas de alto rango llevaron a cabo un ritual de clausura dentro de la zona restringida. Lo que ocurrió esa noche sigue siendo un misterio. Testigos externos reportaron luces extrañas dentro de la Basílica de San Pedro, sonidos que parecían una mezcla entre llanto y cánticos en un idioma desconocido, y un repentino apagón de exactamente 7 minutos en todo el Vaticano. Cuando la electricidad volvió, algo había cambiado en la puerta. No se sabe exactamente qué fue, pero los guardias que vigilan la zona desde esa noche aseguran que ya no luce igual que antes. Uno de ellos, en un arranque de pánico, abandonó su puesto y renunció inmediatamente. Antes de marcharse, solo dijo una cosa a sus superiores: no la han cerrado, la han despertado. Si esto es cierto, entonces podríamos estar ante el momento más crítico de la historia del Vaticano. Y lo peor es que el mundo entero ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está a punto de suceder. Si la puerta realmente ha despertado, si los intentos del Vaticano por sellarla no solo han fallado, sino que han acelerado un evento inevitable, ¿qué significa esto para el resto del mundo? Las profecías más antiguas advierten sobre un momento en la historia en el que el velo entre los mundos se rasgará y lo que fue contenido por siglos buscará regresar. Algunos creen que este evento está relacionado con el fin de los tiempos, con el Apocalipsis de San Juan, donde se menciona que un ángel abrirá el abismo y liberará a entidades que han permanecido prisioneras desde la creación del mundo. Otros sostienen que la puerta no encierra un demonio, sino algo más antiguo que la humanidad misma. Algo que estaba aquí antes que nosotros y que algún poder superior decidió encerrar para siempre. El Vaticano sabe la verdad. Y no solo la sabe, la teme. Desde que la puerta despertó, se ha incrementado el hermetismo dentro de la Santa Sede. Se han prohibido investigaciones adicionales y se han reforzado las medidas de seguridad. Pero el verdadero problema es este: si el Vaticano ha fracasado en mantener el secreto, si la puerta está a punto de abrirse, entonces puede que ya no haya forma de detener lo que está por venir. ¿Qué podemos hacer? A lo largo de la historia, se nos ha enseñado a no cuestionar ciertas verdades, a no mirar más allá de lo que nos dicen, a no indagar en lo que se nos oculta. Pero la realidad es esta: quienes controlan el conocimiento son los únicos que tienen poder sobre él. Si el Vaticano ha protegido este secreto durante siglos, si ha gastado incontables recursos para evitar que el mundo sepa lo que hay detrás de esa puerta, entonces la información es nuestra única arma. Porque si no conocemos lo que está por venir, seremos los primeros en caer cuando finalmente ocurra. El futuro está escrito, pero no es inmutable. A lo largo de la historia, muchos han intentado advertirnos sobre la existencia de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Desde los textos sumerios hasta los documentos más antiguos de la Iglesia, siempre ha habido referencias a un umbral prohibido, a una prisión construida por razones que hoy parecen incomprensibles. Quizá nunca sepamos con certeza qué hay detrás de la puerta. Quizá el Vaticano logre contener su apertura por unos años más. O quizá, justo en este momento, la cuenta regresiva ya ha comenzado. Y cuando finalmente el sello se rompa, será demasiado tarde para preguntar: ¿quieres conocer más secretos ocultos del Vaticano y otros misterios que el mundo no quiere que descubras? Entonces suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí revelamos la verdad que nadie más se atreve a contar. Recuerda que el conocimiento es poder, y el poder es lo único que nos separa del abismo. Nos vemos en el próximo video, si es que aún estamos a tiempo.